que se gocen los alegres. Vamos a declararlo. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. ¡Mira fuerte! Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. ¡Con júbilo! ¿Quién vive? ¡Aleluya! Cristo, 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 Cristo. Agradecidos con el Señor porque nos permite una mañana más de vida. Gracias le damos por las circunstancias que Él sabe y que tienen propósito para cada quien. Qué bueno que usted está ahí con su familia, dedicando este tiempo a la meditación, a la comunión y también para la devoción, tratando de alcanzar la gracia divina, la misericordia nueva del Señor para hoy, para nosotros, que seguramente con la fidelidad de Él está llegando. Siempre es mi deseo y mi oración que ustedes estén saludables y aquellos que están en luchas, que no desmayen, que confíen en el Señor. Él está en el control de todas las cosas y como dice su palabra, no hay despropósito en cada cosa que sucede. Hoy quiero invitarles a abrir sus Biblias, como siempre, en el capítulo número 3 del libro de Proverbios. Vamos a meditar ahí los primeros 4 versículos, aunque vamos a leer 10. Vamos a leer 10 y vamos a meditar 4. Proverbios, capítulo número 3. En la semana anterior estuvimos hablando de la perseverancia en la oración. Usted recuerda, es un poder, es un recurso, es un tesoro, es un privilegio que el gran Dios de la gloria nos ha dado para tener comunión con Él, la oración. Y que ya vimos que no es
no es simple hablar, sino que tiene que ser llenando ciertos requisitos que usted recordará y que también están ahí grabados en la página, en el bosquejo que el Señor nos permitió preparar para ustedes. Hoy vamos a hablar pues de que no solamente la oración, lo mencionamos en la vez pasada, no solamente se trata de nuestro corazón que se abre y se eleva para buscando el corazón de Dios, sino también es entendiendo el corazón de Dios que se derrama para nosotros a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo usando su santa palabra. De eso vamos a hablar hoy. También se necesita que así como nosotros deseamos y rogamos que Dios escuche nuestras expresiones, también Dios clama y manda que se escuchen sus palabras, porque son para nuestro bien, son para nuestra vida de victoria y de esperanza. Victoria en esta tierra y esperanza en la eternidad. Proverbios capítulo 3, vamos a leer los primeros 10 versículos. Espero que usted ya lo tenga por ahí. Qué bueno que participen todos. Dice así en el nombre de Jesús. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Hasta ahí lo vamos a leer y como le dije, vamos a meditar, enfocarnos en los primeros 4 versículos. El tema se llama mandamientos y promesas. Y vamos a hablar acerca de la conveniencia de olvidar a veces y de la bendición de no olvidar otras veces. Y vamos a ver qué conviene olvidar y qué no conviene olvidar. Oremos por un instante al Señor. Gracias, Padre nuestro, por tenernos frente a tu gloriosa palabra. Palabra de poder, palabra de alimento, palabra de revelación, de instrucción, de bendición. Que sea, Señor, para nuestro bien, que nuestro corazón esté como tierra fértil para recibir esas bendiciones. Y que sea tu Divino Espíritu el que guíe nuestros corazones para que saquemos provecho en este día de comunión. Por Jesucristo nuestro Señor, a quien pertenece la gloria por siempre, gracias te damos, Padre nuestro. Amén. Amén. Bien. Israel, el pueblo de Israel, es y ha sido siempre una referencia importante para nuestra vida y para la vida de la verdadera iglesia cristiana. Por sus aciertos que tuvo el pueblo de Israel, por sus buenos tiempos que disfrutó Israel y por sus fracasos que también tuvo que experimentar y los castigos que tuvo que sufrir, Israel es una buena referencia, importante referencia de parte de la palabra de Dios para nuestras vidas y para nuestra fe. La palabra del Señor dice en 1 Corintios, se lo parafraseo, capítulo 10 y versículo 11, dice que estas cosas se escribieron, se registraron para los que nos han alcanzado los fines de los tiempos. Estas cosas se escribieron, las experiencias de Israel, se escribieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros, los que habríamos de vivir en este tiempo de la historia. La Biblia dice que en el camino del pueblo de Israel que salió de Egipto hacia la tierra prometida, en un tiempo del peregrinaje fue mal influido. Dice la palabra del Señor que no solamente salieron hebreos de Egipto, sino que salieron otros extranjeros que habitaban en Egipto también
salieron con ellos hacia la tierra de la promesa. Pero en el camino del peregrinaje en el desierto, estos extranjeros comenzaron a influir negativamente en el pueblo de Israel, recordando, es decir, no olvidando su pasado en Egipto y anhelando las cosas que habían dejado en el pasado. Y eso trajo un tiempo de murmuración, de desconformidad o inconformidad de lo que Dios les estaba dando en el presente. Es decir, que estaban caminando hacia adelante y viendo hacia atrás, como puede ser que de repente nos pase a nosotros por causa de circunstancias que vivimos, que de repente nos desanimamos, comenzamos a protestar, no estamos de acuerdo con esto o con lo otro, en el camino del Señor, y de repente estamos caminando hacia adelante, viendo hacia atrás, o estancándonos o retrocediendo. Dice la palabra del Señor en el libro de Números que aquellos recordaban lo que comían allá, lo que hacían allá, y comenzaron a regar esa influencia en el pueblo de Dios. Y eso les trajo a ellos sufrimiento ahí, porque Dios los tenía en un tratamiento especial. Así que esas cosas sí no se deben de recordar. Es decir, sí conviene olvidar ciertas cosas. Mire, nosotros estamos ahora por la fe en el camino de las promesas. Y hay cosas que sí nos conviene olvidar a los pies del Señor Jesucristo. Como el pasado desafortunado que tal vez usted tuvo que vivir, que yo tuve que vivir. Tal vez heridas y ofensas y lastimaduras que nos hayan hecho en ese transitar de la adolescencia, de la niñez, de la juventud. O incluso culpas que nosotros hayamos adquirido en nuestro vivir ignorante o por lo menos desconociendo las reglas y las palabras de bendición de Dios. En el libro de Deuteronomio también dice, y se lo estoy diciendo solamente en números así, porque en nombres así, para que pues por el tiempo podamos enfocarnos en el tema. Pero está el bosquejo ahí, para que usted pueda ver en dónde están las citas bíblicas a las cuales yo me estoy refiriendo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4 y capítulo 8, dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Dios ya estaba en la entrada de la tierra prometida, en la frontera de la tierra de Canaán, Moisés, que por cierto ya había envejecido y estaba un poco cercano a la muerte, le recapituló al pueblo de Israel todas las experiencias que habían tenido en su largo peregrinaje en el desierto y le recomendaba a no olvidar la fidelidad de Dios, a no olvidar el cumplimiento de las promesas de Dios. En el capítulo 8 dice, vean ustedes que ni su pie se hinchó, ni su vestido se envejeció, ni su calzado se rompió. En el desierto donde no hay otra cosa que peligros, ahí tuvieron confort, tuvieron protección, tuvieron provisión. Ahí comieron el pan del cielo. No olviden todo eso. Pero dentro de todo lo que Moisés les decía en su discurso final, les estaba diciendo, sobre todo, no olviden las leyes que el Señor nos dio. Porque por esas leyes, rigiendo nuestras vidas, vamos a vivir de una manera adecuadamente moral en esta tierra y prometedoramente espiritual para la eternidad. Al paso de los años y los siglos y las generaciones, David, el rey David, destaca en la historia sagrada. ¿Por qué? Por su obediencia a la palabra de Dios, por su respeto a Dios, a pesar de que fue un hombre imperfecto, como nosotros, también falló, también pecó, también cayó, pero él tenía una característica especial, y era que no se justificaba. No procuraba argumentar situaciones como yo no fui, no tuve la culpa, no lo sabía, sino que él simplemente se humillaba. Y él decía en sus cánticos, él decía que por favor el Señor lo perdonara, que por favor el Señor lo limpiara. Él aceptaba sus debilidades, aceptaba sus desobediencias, sus errores, y ese corazón sencillo, humilde y sincero le agradaba a nuestro Dios. Pero en cuanto a la palabra de Dios, David era obediente. Hoy, lo que leímos y vamos a repasar en un momentito, dice, Hijo mío,
no te olvides de mi ley. La palabra ley, en primer lugar, no dice de mi sugerencia, es ley. Y la palabra ley, en términos espirituales, viene del origen Torah, que es el libro sagrado de la fe judía, que es, por cierto, los 5 libros primeros de las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos y los profetas. Eso es la Torah, especialmente los 5 primeros libros. Entonces, cuando Salomón está diciendo acá lleno del Espíritu Santo, hijo mío, no te olvides de mi ley, se está refiriendo a la Torah. Y al referirse a la Torah, se está refiriendo a las Sagradas Escrituras. En otras palabras, hijo mío, no te olvides de mi palabra, dice el Señor. Hijo mío, fíjese que le está hablando a los hijos. Y quizá usted, por lo que ha aprendido, por lo que inocentemente ha aprendido, tal vez usted dice, pero ¿cómo dice para los hijos de Dios si todos somos hijos de Dios? Usted sabe que no es así. Y si no lo sabía, la Biblia dice que no es así. Todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios son aquellos, o somos aquellos que, según la palabra del Señor en San Juan 1:12, recibimos a nuestro Señor Jesucristo por la fe como nuestro Salvador y Señor. Y por esa fe, y por esa obediencia, por ese compromiso verdadero, por ese nuevo nacimiento, dice, pasamos a ser hijos de Dios, engendrados por el Espíritu Santo. Así que la palabra es para los hijos de Dios. Y cuando dice ley, se refiere a la palabra de Dios. Y cuando David se refería a la ley de Dios, decía, por ejemplo, en el Salmo 19, uno de sus cánticos decía, la ley de mi Dios es perfecta, porque transforma el alma. Ya lo dijimos en alguna oportunidad, muchas veces nosotros nos esforzamos por hacer cambios y decimos, no sé qué pasa, no puedo cambiar. Este temperamento no me cambia. Esta forma de hablar, a veces descuidada y vulgar, se me descuida, se sale. Y no cambio en esto, no cambio en aquello, y usted se frustra. Porque lo que hay que hacer, dice la palabra del Señor, es tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque la ley de Jehová, decía David, es perfecta, que transforma el alma. Refiriéndose a esa palabra también, en el Salmo 48, el rey David decía, esta ley está en medio de mi corazón. Nada que es algún agregado o un complemento. No, la ley de Dios está en el centro de mi corazón. Es decir, él andaba meditando, pensando cada acción, cada decisión, la consultaba con el Espíritu de Dios en su palabra. Y entonces él decía, es perfecta, está en medio de mi corazón. En el Salmo 119, versículo 93, David decía, nunca me olvidaré de tus mandamientos, nunca. Y en el Salmo 119, versículo 97 decía, todo el día es ella mi meditación. Mire usted el aprecio que le tenía David a la palabra de Dios. Bastante diferente a lo que ocurre ahora, que ciertamente por causa de lo que sea, quizá el tiempo, quizá las presiones, quizá el ánimo, el cansancio o lo que sea, muchas veces descuidamos la palabra de Dios. Pero el mandamiento aquí dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y le estoy hablando de David porque David era el papá de Salomón. Y quien escribió estos versículos es Salomón. Solamente que no los escribió porque se le ocurrió, sino los escribió porque el Espíritu Santo lo inspiró. Y entonces como que Dios está diciendo, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Le recalco, no son sugerencias, no son simples consejos, no son solamente influencias. Dice, guarde mis mandamientos. Y usted sabe que Dios escribió los mandamientos 2 veces, los 10 mandamientos. ¿Usted lo sabía? Yo creo que sí. Ahí están las Sagradas Escrituras. Dice que en una oportunidad, cuando Moisés subió al monte Horeb, allá, Dios le habló y le dijo, estas son las leyes y los mandamientos que regirán a mi pueblo. Claro que los mandamientos son 10, pero luego sus santos, sus siervos, extrajeron de los mandamientos las leyes, los estatutos, los decretos, para que pudieran ser entendidos por todo el pueblo. O sea, las explicaciones de cómo se deben de vivir esos 10 mandamientos.
Los escribió una vez, dice la Biblia, por su dedo, como una figura, fuego, los escribió en piedra. Y cuando Moisés bajó del monte Horeb, para dárselos a conocer al pueblo que había salido de Egipto y que había gozado de las maravillas de Dios, que había visto el poder glorioso de Dios con aquellas plagas y señales en Egipto y con la protección que había tenido sobre ellos, con lo que ahora estaban viendo, una nube durante el día para que los cubriera, una gloria para que los guiara en la noche, lo que estaban viendo ahora con el maná descendiendo del cielo, equivalente a millones de toneladas todos los días. Con todo y eso, Moisés les iba a decir ahora, estos son los regímenes de nuestro Dios. Son correctos, son morales, son posibles. Él nos va a ayudar a cumplirlos. Él bajó con esa intención, ilusionado, impresionado por los 10 sencillos mandamientos de la ley de Dios. Y resulta que encontró un desorden, como usted ya sabría. Idolatría, zarabanda, borrachera y todo lo que encontró. Y en esa decepción, tiró las tablas y las rompió. Entonces Dios le dijo, te las voy a escribir otra vez, solamente que ahora tú vas a preparar las tablas. Y ese es otro tema que se puede ver en otra oportunidad. Así que ahora Salomón, el hijo de David, volvamos ahí, el hijo de David que amaba la palabra de Dios, David que respetaba a Dios, David que respetaba la ley de Dios, inspira a su hijo. Pero no solamente el papá, también la mamá, porque en Proverbios capítulo 31, el mismo Salomón dice, esta es la profecía con la que me enseñó mi madre. Mire qué calidad de padre los que tenía Salomón. Y no solamente eso, sino que cuando Salomón recibe la responsabilidad de comenzar a reinar sobre Israel, en lugar de pedir riquezas, en lugar de pedir placeres, en lugar de pedir dominio, influencia y fama, lo que le pide a nuestro Dios humildemente es un corazón entendido, un corazón sabio para poder vivir y para poder cumplir con eficiencia y con excelencia la tarea que Dios le estaba encomendando. Así que en esos tiempos buenos de Salomón, le digo eso porque también tuvo tiempos malos. Si usted quiere leer algo de lo que pasó con Salomón, que también tuvo equivocaciones como todo ser humano, pues nadie ha cumplido los mandamientos de Dios excepto nuestro Señor Jesucristo, quien vino a esta tierra y que fue perfecto en todo. Pero en el tiempo desafortunado de Salomón, usted lo puede leer un poquito ahí en el libro de Eclesiastés. Ahí él está sacando su corazón resentido con él mismo, un poco frustrado, cuenta un poco sus fracasos y todo en Eclesiastés. Pero en sus tiempos buenos, cuando estaba en grande comunión con Dios, escribe esto lleno del Espíritu Santo. Hijo mío, no te olvides de mi ley, mi palabra, y tu corazón guarde mis mandamientos. No te olvides. Pero no solamente dice, y me voy a adelantar un poquito, no solamente dice que son mandamientos, sino también dice que tiene recompensas. ¿Cuáles son las recompensas de vivir los mandamientos de Dios, de obedecer los mandamientos de Dios? Bueno, quizá a este punto usted tenga alguna duda y me diga, pero usted dice que nadie los ha cumplido. Y efectivamente nadie los ha cumplido. Ni Moisés los pudo cumplir. Porque se trata de cumplir los mandamientos, los preceptos y los estatutos que exceden los 2000 todos los días. Y eso fue imposible y es imposible para nosotros por causa de nuestra carne débil, vulnerable, tendenciosa hacia el mal, por esa razón. Pero sí nos esforzamos, sí procuramos y el Espíritu de Dios perfecciona nuestros esfuerzos para ser agradables delante de Dios, especialmente cuando decimos que las mejores intenciones, las mejores acciones, la mejor obediencia que podemos ofrecer a nuestro Dios está respaldada por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que el Padre ya no mira solamente nuestra persona, sino la presencia luminosa que habita en nuestra vida, que es el Espíritu de nuestro bendito Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es cristiano. ¿Se da cuenta? No está hablando de ritos, está hablando de espíritu. En Romanos 8, 9 usted lo puede verificar, cualquiera que sea la versión de su Biblia. Pero ¿cuáles son las promesas? Bueno, las promesas o las recompensas dicen cantidad de vida. Aquí dice, versículo 2, porque largura de días y años de vida. Eso quiere decir longevidad.
Surge la pregunta, tal vez usted dirá, ¿pero por qué hay gente que vive tan poco ahora? Bueno, la palabra del Señor dice también en Efesios capítulo 6 y versículo 2, dice a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, le dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Póngalo al contrario. ¿No honres a tu padre y a tu madre? Entonces, para que no te vaya bien y seas de corta vida. A eso se debe que mucha gente vive muy poca vida. Lamentablemente, aunque hay excepciones que tienen otra explicación u otras explicaciones que no podemos ahorita enfocarnos en eso. Pero es una de las promesas que el Señor da. Dice: no olvides de mi ley y tendrás largura de días y años de vida. Pero ¿qué sería una vida larga? Una longevidad, ¿qué sería si no es calidad de vida? Pero aquí dice: y paz te aumentarán. ¿Qué diferencia cuando se vive la vida con paz? ¿Usted la tiene? ¿Usted la usa? Paciencia, bondad. Tal vez a este punto alguno se sonríe por ahí, o alguna se sonríe por ahí y dice: ay, yo sí no tengo paciencia. Pero fíjese que si usted ya tiene al Señor Jesucristo en su corazón, ya tiene paciencia. Lo que pasa es que no la usa. Hay que usar la paciencia. El Espíritu Santo la da. Y el Señor dice: ¿cuál es la causa de la impaciencia? ¿Cuál es la causa del afán? ¿Cuál es la causa del estrés? Paciencia. Eso fue un fruto del Espíritu Santo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, el que se deja enseñar, y dominio propio. Frutos de la presencia de Dios en nuestra vida. Así que lo que el Señor ofrece al no olvidar su palabra, pero no solamente guardarla en la mente, sino dice: guárdalas en tu corazón. Dice el versículo 3 en la segunda parte, dice: átalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón. La palabra del Señor, para que no se olvide, ya no es suficiente con que se escriba solamente en papel, ni siquiera que se escriba solamente en la mente, ni siquiera que se escriba en piedra como se escribió en aquella oportunidad, o en cuero como lo hicieron nuestros antepasados, sino dice: es necesario escribir esta palabra en las tablas del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Pues leerlas, meditarlas, recibirlas, creerlas y guardarlas. La figura de la tecnología nos da una buena idea hoy. ¿Qué hace usted cuando está escribiendo un documento? Cuando usted tuvo acceso a un archivo y usted lo quiere guardar, ¿qué hace? Pues lo manda a la memoria del ordenador. Entonces, así dice la palabra del Señor, que su ley, su palabra bendita, su palabra de gracia, sus mandamientos. Para nosotros los mandamientos, estos 10 están expresados de otra manera en San Mateo 5. Ahí nuestro Señor Jesús explicó todo eso. Pero eso es un tema bien largo en lo que hay que dedicarse, pero usted lo ha de saber en buena parte. Así que hay que guardar esa palabra en las tablas del corazón, para que de adentro del corazón surja el recordatorio continuo del Espíritu Santo para decirnos: eso está bien, está conforme a mi voluntad. Aquello no está bien, entristece mi corazón. Entonces, desde adentro, en lo que nosotros le llamamos la conciencia, allí es donde brota el juicio para aquello que hacemos, aquello que pensamos, aquello que decidimos o aquello que decimos. Y entonces, de repente viene, para los que todavía tienen o tenemos sensible la conciencia, viene el pesar. Viene el reconocimiento para decir: Dios mío, no lo hice bien. Le contesté mal a mi madre. No le di una respuesta apropiada a mi padre. No le di una instrucción, una buena motivación a mi hijo. No le tuve respeto a mi hermano, lo que sea. Brota desde adentro, porque la palabra del Señor, la ley del Señor, nuestro Dios, que nos dio para regir nuestra vida, para vivirla con cantidad y para vivirla con calidad, brota del corazón diciéndonos: eso estuvo muy bien, síguelo haciendo y mejóralo. Pero lo otro, cuando a veces viene y dice: eso no estuvo bien. Pero cuando dice átalas a tu cuello, también se está refiriendo a que
Si es guardarlas en el corazón, es lo interno, la convicción. Y si es atarla en el cuello, es la expresión, o sea, lo visible de la conducta que produce la palabra de Dios en nuestra vida. Cambia nuestra conducta. Y no solamente la nuestra, también la de nuestra familia. Nosotros a veces nos sentimos un poquito frustrados porque nuestros hijos no responden según nosotros a cosas que nosotros les hemos inspirado o hablado. Pero a veces nos olvidamos de lo más importante. Dice Deuteronomio capítulo 6, aquí está, pero se lo voy a leer. Dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 5. Y el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire lo importante que es la palabra de Dios. En uno de los miércoles hablamos de que es el manual de nuestro funcionamiento, la palabra de Dios. Pero no solamente por más mandamientos y exigencias, sino también por recompensas que el Señor nos promete si permanecemos en el camino de la obediencia a su palabra. Dice en su palabra que disfrutaremos de sus bendiciones en la tierra, sobre la cual nos guiará con seguridad, en santidad y hacia la prosperidad. Porque dice en Proverbios, donde estamos, 3:10, dice, en el 8, habla de sanidad y dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Eso habla de salud. Y luego el versículo 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán tus graneros, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso es en el lenguaje de aquel tiempo. O sea, tus cultivos serán abundantes, el producto en que los transformas será suficiente, serán bendiciones porque tú confías en tu Señor y honras a tu Señor con tus bienes. Quiere decir, eso es prosperidad. Así que si tenemos escritas en el corazón del Señor, en nuestro corazón las palabras del Señor, entonces, cuando nosotros tengamos experiencias difíciles, recordaremos por la palabra que está en nosotros, recordaremos que en algún tiempo ya las tuvimos y el Señor nos levantó, el Señor nos socorrió. O encontramos en personajes de las Sagradas Escrituras que algún personaje tuvo una situación similar a la que nosotros estamos teniendo y vamos a ver las soluciones que Dios le dio. Porque Dios tiene compromiso, Dios tiene promesa para nosotros en su santa palabra. Aquel que nos sacó de una situación difícil en algún tiempo, nos volverá a sacar otra vez, y eso nos fortalece la convicción, la esperanza de que lo que estamos pasando hoy será solamente temporal. Hagamos una pausa en este punto, escuchemos una alabanza y luego volvamos a una breve conclusión. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no siento temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tu
no siento temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Gracias por permanecer ahí. Yo espero que me esté dando a entender. Les ruego disculpas porque hay veces que me emociono, se me cruzan muchos pensamientos, como que se me agolpa todo lo que quisiera decir y resulta que lo expreso en la manera que me es posible. Espero que usted lo esté entendiendo porque el énfasis que estamos haciendo es que el Señor nos dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Esa no es una ley solamente para agradar a Dios. Es palabra para que bendiga nuestra vida, para que vivamos vida de calidad en esta tierra. Y usted sabe que David reinó 40 años en Israel. Y hasta la fecha los judíos anhelan aquel reinado. Allá en Israel, pues los judíos son judíos. En la tumba, donde tradicionalmente dice que están los restos de David, hay más reverencia que en el Santo Sepulcro, fíjese usted. Cuando uno va a entrar ahí, tiene que llevar kipá puesta. Los hombres van por un lado, las mujeres van por otro. No hay cámaras permitidas, silencio y reverencia, porque van a estar ante la tumba de David. Mire usted el aprecio que llega a tener ese hombre. Y también dice la palabra del Señor que David fue conforme al corazón de Dios. Su tiempo de vida fue de gran calidad, no fue perfecta. Perfecto solo nuestro Señor Jesucristo. Pero su vida fue de calidad. 40 años de reinado que evocaban, y todavía hasta la fecha los judíos dicen que esperan otro Mesías. Se están refiriendo a otro David, porque a ese punto llegó la vida de calidad de este hombre que amaba a Dios, respetaba a Dios y tenía en gran estima la palabra del Señor. Y luego 40 años más de reinado de Salomón, un reinado de altísima calidad, porque también comenzó en su vida respetando y no olvidando la ley de Dios. Usted puede leer en los proverbios la sabiduría, la profundidad del entendimiento de este hombre inspirado por el Espíritu de Dios, porque tenía también como su padre en el centro de su corazón la ley de Dios. Se olvida lo que lastima. Hay que procurar olvidar lo que lastima. Hay quienes viven en eso. Viven en el pasado, aquello que les lastimó, aquello que les dañó, aquello que les hicieron. Eso hay que olvidarlo. Hay que olvidarlo. Se olvida lo que lastima. Se olvida lo que entristece. Eso hay que olvidarlo. Lo que no se olvida es lo que conviene. No se olvida lo que se estima. No se olvida lo que tiene valor para nuestra vida. Y nada tiene el valor de la palabra de Dios. Así que no hay que olvidar la palabra del Señor. No la tenga abandonada. No la oiga con indiferencia, con superficialidad. Yo conocí una persona que, visitándola por ahí,
en una oportunidad, ella profesa otra fe y tratando de llevarla a la palabra de Dios, porque se resistía a creer que le estábamos compartiendo algo verídico. Entonces le dije, ¿usted tiene Biblia? Sí, me dijo. Entonces tráigala su Biblia que le dieron, para decirle que lo que le estoy diciendo está aquí. Y trajo una Biblia, mire, muy bonita, bien presentada, nueva. Claro, de otro color, pero muy, muy bonita. Entonces le dije, mire, nueva su Biblia. Sí, me dijo, me la regalaron el día que me casé. Y se había casado hacía 25 años. La tenía abandonada. Quien abandona la palabra del Señor no sabe, no conoce a Dios, no conoce al Señor Jesucristo, no conoce su carácter, no conoce su amor, no conoce sus promesas. Por esa razón debemos de tener la palabra del Señor en nuestra vida, escrita en el corazón y expresada en el cuello, dice la palabra del Señor. Porque tienen promesas de cantidad de vida y calidad de vida para nuestro tiempo en la tierra y para nuestra inspiración a los que amamos en este peregrinaje. Todo lo adverso que nos pueda pasar, por la palabra del Señor le digo, es temporal. Y todo pasará. Aún la vida entera, esta vida en este cuerpo también pasará. Pero qué triste si no tenemos trascendencia. Qué triste si quedará sepultado, como le dije a las hermanas anoche. Qué triste, una noche de estas, si nuestra vida sin trascendencia quedará sepultada. Intenciones allá, intenciones, ilusiones, emociones, sepultadas. Talentos no desarrollados, servicio no prestado. Cuando el Señor nos llama para que seamos bendecidos y para que seamos bendición, instrumentos de bendición en sus santas manos. Yo le invito y le motivo hoy a estimar más la palabra de Dios. Léala en lo que le sea posible o escúchela. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Que Dios conceda que esa semilla de vida, esa semilla de luz que es su palabra, caiga en buena tierra en su corazón. Que su corazón no sea duro y superficial, que no sea tampoco lleno de afanes y otros temas para dejar la palabra de Dios por ahí, sino que sea, como decía el rey David, el centro de mi corazón. Que en todo la palabra participe en mi vida para que yo mismo sea sorprendido de las bendiciones del Señor en esta tierra y de las hermosas promesas para la eternidad. Que Dios le bendiga y que sea la palabra del Señor la que convenza su corazón, alimente su corazón, fortalezca su corazón, consuele su corazón y le revele lo que usted necesita para vivir una vida victoriosa, como otros ya la viven, por gracia de Dios, en esta tierra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos adelante, teniendo encuentros virtuales mientras el Señor nos permite y siempre pendientes del momento en que Dios nos permitirá volver a la forma presencial, aunque tenemos el deseo en nuestro corazón de que, aún volviendo a la forma presencial, seguir transmitiendo para aquellos que por alguna imposibilidad no puedan llegar a estar presentes. Oremos al Señor y que el Señor perfeccione esta palabra en su corazón. Padre nuestro, muchas gracias por recordarnos y recordarnos tus palabras. Gracias porque cuando Moisés rompió aquellas tablas, no le dijiste que no había más, se las volviste a escribir. Y aquí durante la historia han quemado Biblias, han metido presos a los que las promueven, pero sigue viva, latente, poderosa en todos los idiomas, porque tu palabra es eterna. Por esa palabra seremos juzgados, pero hoy por esa palabra somos sostenidos, y gracias porque la has puesto al alcance de nuestro corazón. Que mi hermano, mi hermana, quien está ahí
sintonizado pueda apreciar esta palabra, valorar esta palabra, para que pueda, aunque sea trozo por trozo, irla guardando en su corazón, para que sea sorprendido, sorprendida de los resultados, de las cosechas de esta palabra en acción en nuestra vida. Y que así sea para su familia, para un cambio de vida, que es lo que tanto necesita nuestra sociedad y nuestra humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor, doy las gracias, la gloria, por permitirnos un tiempo como este. Amén. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar ahí. Te recuerdo, los apuntes aparecen ahí en la página para que usted los pueda imprimir, poder repasar y también compartir. Le leo un versículo para finalizar y despedirnos. Dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En otra versión diría, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han venido a la imaginación humana, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Que Dios le bendiga a usted con eso, y a mí también. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. El
cual soy. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó.